Queridos hermanos, queridas hermanas, vamos a reflexionar sobre el Domingo de Ramos, que es como el pórtico de la Semana Santa, otra Semana Santa que vivimos en tiempos difíciles y que ojalá sea para nosotros una ocasión de renovar nuestra fe y nuestro deseo de identificarnos más con Jesús. La pregunta que yo me hacía frente a este hecho de la entrada de Jesús en Jerusalén el Domingo de Ramos es: ¿qué es lo que Jesús intentaba con este gesto que para él es como meterse en la boca del lobo? Fíjense, el Domingo de Ramos concentra un poco toda la Semana Santa, porque además de la entrada en Jerusalén, que recordamos al inicio de la liturgia, el Evangelio nos narra toda la pasión según San Marcos este año, y menos la resurrección, digamos, de alguna manera se sintetiza en este domingo toda la Semana Santa. Bien, Jesús llega a Jerusalén, entra en Jerusalén muy consciente de lo que le podía ocurrir o de lo que le iba a ocurrir, ¿no? Porque sabía que el destino de los profetas es ser rechazado, muchas veces es la muerte. Jesús lo tenía claro, incluso de alguna manera lo había previsto y anunciado a sus discípulos lo que iba a pasar. Sin embargo, él sigue con su cometido hasta el final. Lucas y algún otro evangelista dice: Jesús decididamente se encaminó hacia Jerusalén. Cuando está cerca de Jerusalén, es interesante recordar este hecho. Jesús llora sobre la ciudad. Es de los pocos momentos en los cuales Jesús llora, lamentando la suerte de esa ciudad y de ese pueblo que no supo reconocer su oferta, la oferta que venía de parte de Dios, de paz, de justicia, de reconciliación, de conversión, de cambio de vida. La consecuencia de esta actitud autodestructiva con la que vivían los judíos, como a veces nos pasa también a nosotros, esta humanidad tiene actitudes autodestructivas, será que los romanos terminarían destruyendo Jerusalén. Jesús llora. Y cuando entra a Jerusalén, el episodio que sigue, Jesús purifica el templo, que también es un gesto absolutamente provocador, ¿no? De alguna manera, al entrar en el templo, al purificarlo, Jesús está firmando su sentencia de muerte, podríamos decir. Así que Jesús es totalmente consciente de lo que está haciendo, de lo que le espera, sabe que no es un juego. Juan y los otros evangelistas narran cómo Jesús frente a esta hora, es su hora, se angustia, tiene miedo, siente tristeza, incluso le pide al Padre que, si es posible, pase de él este trance, pase este cáliz. Sin embargo, él va a ser absolutamente coherente con lo que él vino a enseñar, con lo que él vivió, ¿no? También una persona que se desvivió hasta el final. El último acto es dar la vida, ¿no es cierto? Vivió desviviéndose por los otros. El acto final sería esto, ¿no? Entregar toda su vida. Curiosamente, él mismo organiza la entrada a la ciudad, que hemos leído en Marcos hoy. Él manda a buscar ese burrito, ese borriquito, y entra montado en él en la ciudad, de la cual ya no va a salir, o va a salir, si quieren, para ser crucificado en las afueras de la ciudad, ¿no? Es una entrada que, hay que decirlo, no es una entrada triunfal, tal como uno puede imaginarla, sino que es una entrada más bien grotesca, ¿no es cierto?, burlesca. Él entra como un rey manso, humilde, pacífico, rodeado de gentes muy sencillas, pobres, un pequeño grupo. Es como un antirrey. Los reyes vencedores que volvían de la guerra venían con sus caballos blancos, con sus rehenes, con las riquezas que habían saqueado de las ciudades y de los vencidos, con sus esclavos, con sus ejércitos, con sus arcos triunfales. Jesús, nada de eso, no es nada de eso, ¿no? Él, además, por eso tenemos que pensar qué significa para Jesús esto. Nunca aceptó que lo traten como rey. Más aún, cuando querían hacerlo rey, él se escapa, porque él intuye que lo que la gente busca en él no es lo que Dios quiere o lo que él pretende ofrecer. Él siempre rechazó
la tentación de la violencia, la tentación de imponerse desde arriba, ¿no? Él vino, se humilló y vino a librarnos desde abajo, ¿no? El estilo de rey de Jesús, el estilo de esta entrada, digamos, coincide más bien con el rey al cual los soldados romanos disfrazan de rey y se burlan de él, como el rey que está clavado en la cruz desnudo, con un cartelito arriba que dice Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Su entrada, ¿ven? Es la entrada de Jesús, este modo de entrar a Jerusalén está en línea, ¿ven? Con esto, no con los reyes poderosos de la tierra, sino con el rey humilde, manso, del cual todos se burlan, los soldados romanos, y cuando está en la cruz también, todos se burlan de él. Y ese es el rey, ¿no? Grotesco, paradójico, burlón, ¿no? Nosotros también nos resistimos frente a esto y tal vez por eso a través de los tiempos lo hemos revestido con coronas y lo hemos disfrazado a Jesús de una manera que realmente no sé si él se sentiría muy cómodo, vestido así, o sacado a pasear por nuestras calles en una custodia de oro. Bien, no sabemos exactamente qué es lo que generó en los demás también. En los romanos seguramente nos generó demasiado, porque si hubiera sido una entrada demasiado llamativa, hubieran bajado y hubieran aniquilado a todo el mundo, estaban atentos a cualquier sedición o revuelta. Los jefes religiosos sí, seguramente se sintieron conmovidos y tocados por esta entrada de Jesús, que viene de alguna manera, les refriega su ceguera, ¿no? Su ambición de poder. Ninguno de ellos era querido y era tan popular como Jesús. Ahí había hasta celos, yo diría, ¿no? Y de alguna manera ellos sabían que el mensaje de Jesús, en cierta forma, era una crítica muy profunda a su modo de entender la religión, la espiritualidad y a Dios, ¿no? Pero aún para los que acompañan a Jesús es un gesto ambiguo. Muchos de ellos habrían pensado, bueno, por fin Jesús se decide a entrar y a tomar el poder y a ser el Mesías, ¿no? Tanto tiempo esperamos esto, ¿no? Que Él se decidiera a tomar una actitud proactiva y fuerte y a manifestarse como rey. Bueno, no ha sido así, ¿no? No fue así, ¿no? A pesar de que Jesús entró, purificó el templo, no provocó ninguna revuelta popular, ninguna revolución, ningún levantamiento. Después de todo esto, después de esa entrada y después de purificar el templo, Jesús se retira. Se retira. Y al poco tiempo estaría solo. Lo van a dejar todo, solo. Todos lo abandonan, ¿no es cierto? Algunos incluso de sus discípulos más próximos lo traicionan. Y seguramente algunos de esta gente, ¿no?, que estaba esperando que Jesús tomara el poder, serían los mismos que gritarían, no gritarían ya Hosana, sino gritarían crucifícale el viernes. Jesús entró en Jerusalén con la humildad y la pobreza con que vivió y con que murió. Pudo superar su miedo, su angustia frente a la muerte, confiando en su Padre, incluso aunque no pudo experimentar su cercanía. El Evangelio de Marcos nos dice que las últimas palabras y las únicas palabras que Marcos pone en la boca de Jesús en la cruz es: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el fondo, que Jesús reine en nuestras vidas, aceptarlo como un rey como Él quiere serlo, ¿no? Supone aceptar el camino de Jesús, que es el camino de la humildad, de la humillación, del sufrimiento, del servicio, de la verdad. Es decir, darle a nuestra vida el sentido que Jesús le dio a la suya. ¿Cuál es? La entrega. Esa es la palabra, la entrega. Es lo que recordamos en cada Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado, partido por ustedes. Digamos, para ir terminando, que el Evangelio de hoy, también al final, el Evangelio de la Pasión de Marcos es como una cachetada para todos nosotros, porque el único que reconoce a Jesús como Hijo de Dios es un romano, un centurión, cuando lo ve morir desnudo en la cruz, gritando: Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lucas va a decir que también un ladrón lo iba a reconocer y le iba a decir: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dice que sí y lo corrige un poquito: cuando estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera ahí dice reino Jesús. Bien, ojalá que estos ramos bendecidos que nos llevamos hoy
nos recuerden siempre esta propuesta de Jesús, ¿no? Que al verlos, al rezar con ellos o frente a ellos, recordemos que seguimos a un Rey manso, humilde, que destierre de nuestros corazones todo afán triunfalista, todo afán dominador, nuestras actitudes o nuestros comportamientos, o nuestras palabras, incluso violentas, o el odio que fácilmente puede anidar en nuestros corazones, ¿no? Nuestra crítica despiadada muchas veces a los demás, a los que no piensan como nosotros. Hermanos, hermanas, les deseo una muy feliz Semana Santa y los dejo con este interrogante, ¿no? Contemplando esta escena de la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿qué expectativas tendría Jesús? ¿Qué habrá pretendido al hacer esto que es tan raro con su modo habitual de actuar, ¿no? Con este gesto tan provocativo? ¿Qué es lo que Jesús estaría queriendo decirnos? ¿Qué nos dice hoy a nosotros? Bueno, que el Espíritu Santo nos ilumine a todos, ¿no? Para que podamos en esta semana entrar verdaderamente en este misterio maravilloso de la Semana Santa.